Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por acompañarnos a estas sesiones de En Confianza. Saben que están específicamente diseñadas para los pacientes y sus familias con esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes y de este grupo de padecimientos, pero nunca está de más en algunos temas, particularmente como el que vamos a comentar el día de hoy, que también nosotros como médicos estemos involucrados. Es bien importante que a veces cuando nos preguntan sobre temas en específico, ¿no? Como lo que vamos a ver el día de hoy, que es el fundamento científico de la meditación, sepamos que efectivamente existe, que no es algo como antes se pensaba, que no tiene una razón de ser o que puede no tener utilidad. Científicamente está comprobada su utilidad. Sabemos cada vez más de una serie de técnicas que ayudan de manera muy importante, sobre todo cuando se usan en paralelo con los medicamentos y otro tipo de terapias, ¿no? Para el bienestar de los pacientes en todos los aspectos. No solamente es la esclerosis múltiple, sino todo lo que esto conlleva. Y entonces el tratar de la manera más integral posible cada una de las enfermedades o cada una de las personas que tenemos alrededor, pues siempre dará mejores resultados. Entonces, el día de hoy queremos agradecer enormemente que haya aceptado participar con nosotros al maestro Víctor Valverde. Él, vamos a hacer una presentación de alguien que tiene muchísima experiencia en esto, entonces vamos a tratar de resumirlo. El maestro Valverde es miembro de la Academia Mexicana de Medicina Tradicional, además es docente de la Escuela de Biomúsica y Musicoterapia en Fermo, Italia, es profesional con experiencia en el área de la salud, ha trabajado y trabaja como docente e investigador en tópicos que competen a la salud colectiva, terapias complementarias y alternativas, con especialidades en biomúsica, bioenergética, gemoterapia, flores de Bach, biomagnetismo y reflexología. Entonces, es bien importante el tema que vamos a tocar el día de hoy, sin duda es útil para todos y le agradecemos nuevamente que haya aceptado participar con nosotros, maestro, de verdad, todo esto en beneficio de los pacientes. Y pues al final vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas y pues adelante, maestro, muchas gracias. Gracias por esta cálida bienvenida. Trabajar algunos aspectos sencillos, someros, digamos, de algunas técnicas. En este caso va a ser la meditación, pero tocaremos otros puntos donde convergen, por ejemplo, algo de musicoterapia. Y bueno, entonces para comenzar vamos a trabajar un poquito esta presentación y hablando de los antecedentes de la meditación. En este caso, la meditación ahorita está de moda, casi a nivel mundial. Una técnica que se ha desarrollado mucho es la llamada mindfulness. Esa técnica de meditación ha tenido bastante auge y respaldo porque algunos investigadores decidieron llevarla hacia el estudio ya de manera científica, y gracias a ello hoy estamos encontrando grandes sorpresas, ¿verdad? Y bueno, pues de ahí que se dé ese auge tan grande que tenemos. Y hay países como España que incluso la están promoviendo para que se implemente en la escuela, pues, en la primaria, secundaria, en la formación básica sobre todo, y se quiere llevar hasta las universidades. Pero ahorita están trabajando en la universidad, la educación básica, y se propone que toda la escuela, tanto docentes, directivos, como los trabajadores también, se incorporen a hacer por lo menos 20 minutos de meditación al día. Así es que estamos ante una gran avanzada de estas técnicas milenarias, que en el pasado pues se nos decía sus bondades, se nos platicaba, pero hasta ahí quedaban, ¿no? No es hasta el momento en que se investiga, se estudia, cuando ya nos llevamos la sorpresa del impacto que tiene, los cambios que produce nuestro cuerpo. Y en este caso de la meditación, se ha estudiado mucho en el cerebro. Los neurofisiólogos han estado estudiándola ya hace bastante tiempo. Así es que vamos a ver que tenemos una gran cantidad de técnicas de meditación, pero bueno, nosotros vamos a hablar de un poquito de mindfulness, que es la que más se ha estudiado. Como ven aquí a la izquierda, tenemos una gran cantidad de técnicas, ¿verdad? Y estas son unas cuantas, son las principales, pero hay todavía más. Y bueno,
los orientales a veces nos ven un poco extrañados y dicen, mira, están haciendo mindfulness, esa técnica es como el kindergarten, ¿verdad? Para ellos es algo de lo más sencillo, pero sin embargo ha tenido impactos muy fuertes, se ha estudiado y la verdad que los investigadores quedan sorprendidos. Han estudiado a gente que no practica meditación, gente que practica meditación hace 10, 20 años, e incluso se han hecho estudios de, por ejemplo, ahorita si nosotros nos ponemos a meditar, nos vemos en una hora o media hora, vemos qué cambia, qué sucede con nuestro cuerpo, y efectivamente, sí hay cambios tan inmediatos. Bueno, entonces Mindful es un programa que se implementó, como diste aquí a la izquierda, para trabajar el estrés, ¿no? Y muchos problemas de salud vienen derivados del estrés. Ya, si tenemos tiempo, hablamos algo del nervio vago, que tiene impacto en el nervio vago, es el nervio más, uno de los pares craneales más extensos que tenemos, y estas técnicas tienen impacto sobre él. Y de ahí que podamos trabajar también la parte de las vías respiratorias, digestivas, en fin, por donde pasa ese trayecto de ese nervio vago. Entonces, el doctor Kabat-Zinn fue quien empezó a hacer el estudio del mindfulness de manera más ordenada, científica. Él comenta que en un hospital, la gente cuando estaba esperando consulta decía, bueno, ¿qué hacemos con ellos mientras pasa la consulta? Se le ocurrió que, bueno, pues, conozco una técnica de meditación, vamos a ponernos a meditar y vemos qué resultados tienen. Y pues, él, como lo había vivido en carne propia, sabía de sus efectos, pero quería hacer algo más profundo, más científico. Así es que le prestaron unos sótanos del hospital y ahí empezó a trabajar. Les pidió a los colchonetas, algo donde recostarse. Y bueno, hasta comenta que una vez uno de los colegas fue al sótano, porque ahí tenían algunas cosas, y que al abrir se quedó sorprendido porque todo el sótano estaba ocupado con la gente meditando, ¿no? Bueno, así fueron los primeros pasos de Kabat-Zinn. Los resultados fueron impresionantes, así es que poco a poco se fue instalando ya todo un área para hacer la investigación. Hoy ya es un personaje renombrado, todo el mundo que toca la mindfulness en la meditación, entonces siempre como referente sale el nombre de Kabat-Zinn. Y bueno, pues esto llamó la atención también de los psicólogos, a los neurólogos, así es que hay todo un equipo interdisciplinario y multidisciplinario que está trabajando estos aspectos. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué sucede con nuestro cuerpo cuando meditamos? Y bueno, pues ahorita les voy a platicar un poco de eso. Aquí en resumen, muy sucinto, muy sencillo, de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Al principio se encontró que en esta parte llamada lóbulo frontal es donde había cambios, y si ustedes pueden ver ahí la importancia de este lóbulo, ¿verdad? Tiene que ver con también las emociones positivas, ¿verdad? Los pensamientos positivos. Quiere decir que si nosotros empezamos a meditar, se van a disparar ciertos mecanismos en el cerebro, se van a activar, y sobre todo esto se ha estudiado con las técnicas modernas, ¿verdad? Electroencefalogramas, con tomografías, y por eso podemos saber qué sucede en el cerebro, qué partes del cerebro se prenden, en fin, cómo están conectándose. Así es que este resumen lo pueden incluso encontrar en internet, está disponible esta imagen, ya es muy común encontrarla, y es lo que se ha encontrado. Pues también algunos se abocaban a hacer estudios del sistema inmunológico, y dicen, bueno, si se relaja uno, disminuye el estrés, si está uno contento, también cambian la química, la fisiología del cerebro y de nuestro cuerpo, por supuesto. Entonces empezaban a hacer estudios del sistema inmunológico y se dieron cuenta que hay unos anticuerpos que le llamamos inmunoglobulinas, que son los que nos defienden precisamente ahorita contra el famoso virus que tenemos en puerta. Entonces, una herramienta muy poderosa para también prevenirlo, combatirlo, es estar feliz, contento, tranquilo, disminuir el estrés. En estos momentos que tenemos mucho miedo, el miedo es terrible. Entonces, yo les recomendaría que el miedo hay que dejarlo a un lado, porque el miedo es un gran detractor del sistema inmune, de las glándulas, las va alterando. Entonces, cuando uno medita, se ordena el cerebro, se ordenan los hemisferios, ciertas partes del cerebro, y esto por ende va a activar también los mecanismos de las defensas. Así es que estos investigadores con estudiantes hicieron el estudio de ponerlos a meditar, les midieron previamente estos anticuerpos. Esos anticuerpos los tenemos en la saliva, es la denominada inmunoglobulina A. Esa inmunoglobulina se encuentra en mucosas de
la cavidad oral, de vías respiratorias, genitourinarias. Entonces, es una primera barrera, digamos, contra agentes extraños, patógenos. Así es que, con una técnica muy sencilla, muy barata, tomaron muestras de la saliva, vieron cuánto tenían de inmunoglobulina, de este anticuerpo, y después de hacer la meditación, volvieron a medir y encontraron que aumentaba la cantidad de esta inmunoglobulina, de este anticuerpo. Entonces, por eso hablan ellos de una vacuna, que podría ser equivalente como una vacuna. Bueno, aquí está un personaje, un meditador de los que ya llevan años, ¿verdad? Que son estos monjes tibetanos, y ellos, vean, pobres, no los dejan ni siquiera meditar hoy día tranquilos, ¿verdad? Los tienen estudiando. Entonces, pobrecillos, porque les conectan esta gran cantidad de electrodos para ver qué pasa en su cerebro, qué está sucediendo. Entonces tienen un control ellos increíble de su cerebro, incluso del cuerpo, de su cuerpo. Los yogis, por ejemplo, en la India, pues controlan su cuerpo, manejan la temperatura, el latido de su corazón, la tensión arterial, en fin. Entonces es muy interesante ver cómo a través de la meditación pues, se puede hacer cambios importantes, cómo se puede adiestrar el cerebro. Y lo más interesante es que han hecho estudios en donde se ve que el cerebro crece. Eso es algo espectacular. La gente que medita, su cerebro va creciendo, la corteza va ampliándose, se va engrosando, y entonces decían, bueno, si siempre nos han dicho que el cerebro se van muriendo las neuronas, se van destruyendo conforme pasan los años, y sobre todo si tenemos una calidad de vida no tan adecuada, si fumamos, tomamos, en fin, se va deteriorando por simple hecho de la cronología, el tiempo que ha pasado, ¿verdad? Van envejeciendo, las células, dicen, pues el cerebro también va muriendo poco a poco, pues. La sorpresa es que ahora, cuando las gentes que meditan, su cerebro va creciendo, va aumentando. Esa es una gran sorpresa que se ha tenido en estos tiempos, ¿no? Un descubrimiento que ha motivado que todo el mundo empiece a estudiar la meditación, y no solo mindfulness, sino también otras técnicas. Otra cosa interesante que se ha encontrado es que hay una estructura que le llaman telomerasa, tiene que ver con el envejecimiento también de las células. Se ha encontrado que la gente que medita previene el envejecimiento, ¿verdad? Entonces, de estas estructuras, así es que también nos permite estar más, digamos, no envejecer tan rápidamente, porque de que vamos a envejecer, pero va a prevenir el envejecimiento, ¿no? Prematuro. Y no nos va a rejuvenecer, pero nos va a mantener en forma, digamos, ¿no? Este es otro descubrimiento también que se ha asociado con la meditación. Así es que, bueno, pues por muchos motivos es importante meditar. Ya lo hacían, incluso lo hacemos nosotros, las abuelitas, la gente lo hace, pero a veces no estamos conscientes. La clave aquí para meditar es estar consciente. De hecho, mindfulness se dice estar presente aquí y ahora. Así es que si ustedes quieren obtener los beneficios, lo más importante, la clave de esto, son dos herramientas poderosísimas que se han dejado un poco de lado, o a veces las manejamos, hablamos de ellas, pero no sabemos realmente su verdadero significado y no la ponemos en práctica. Estas dos herramientas es la atención y la intención. Siempre hablamos de la atención, siempre hablamos de la intención, pero es como los buenos deseos de cada año nuevo, ¿verdad? Cuando el último día del año decimos vamos a promover nuestros deseos para el próximo, y resulta que cuando comienza el año empezamos y conforme va avanzando el tiempo se van perdiendo. Vamos a bajar de peso, es una de las clásicas, ¿verdad? Estar en forma, hacer ejercicio, y sí, vamos al gimnasio, contratamos ahí un par de meses, y conforme va avanzando el tiempo vamos disminuyendo el ejercicio, hasta que por fin lo abandonamos. Igual la dieta, empezamos con dietas muy equilibradas, a veces muy rígidas, y al cabo del tiempo la perdemos. Entonces ahí no hay una verdadera intención. A eso me refiero con la intención. La intención va más allá de un simple deseo. Entonces la intención es muy fuerte y muy poderosa cuando se aplica. Y la otra es la atención, estar atento a lo que hace uno. Por ejemplo, ahorita a lo mejor me están escuchando, me están viendo, pero algunas palabras que digo yo les detona, y entonces su mente se va, se pierde. Así es que no estamos aquí presentes todo el tiempo.
Entonces, la parte más importante de mindfulness es estar aquí y ahora presentes, conscientes. Muchos asocian, bueno, voy a relajarme y cierro los ojos, me pongo a meditar y me duermo. Está bien, se duerme uno, descansa el cuerpo, pero esa no es meditación, no tenemos los beneficios 100%. La meditación es estar aquí y ahora presente. Los orientales entrecierran los ojos, realmente no los cierran. Se ven la punta de la nariz, por eso lo vemos con los ojos cerrados. Bueno, aparte sus ojos son rasgaditos, ¿verdad? Entonces, cuando ven en un ángulo de 45 grados, pareciera que no están con los ojos cerrados, pero no están con los ojos abiertos viendo la punta de su nariz, ¿verdad? Bueno, entonces, pero podemos cerrar los ojos, no hay problema. De hecho, en mindfulness se recomienda cerrar los ojos y aún así, si estamos presentes y conscientes, funciona como debiera, ¿no? Pero bueno, los orientales no lo cierran totalmente. Debe estar uno consciente de su cuerpo, de su respiración y de lo que está pensando, ¿verdad? Vienen muchos pensamientos, entonces el mindfulness es evitar luchar contra ellos. Entonces los orientales dicen es como si fueran nubes, hacen esta analogía, que viene un pensamiento, una nube, y la dejamos pasar. No nos enganchamos, evitamos engancharnos con ese pensamiento. Viene otro y lo mismo, para no frustrarnos, no entablar una pelea, porque la mente para callarla es muy difícil. Y menos ahora que estamos, nosotros somos adictos a los sentidos y ahora las imágenes, sonidos, los jóvenes no los podemos tener sin el celular, tienen que estar recibiendo estímulos auditivos, visuales. Así es que es una lucha muy fuerte hoy día para meditar, porque estamos sobreestimulados, necesitamos muchos estímulos y cuando se nos quitan, entonces tenemos ese problema, ¿no? Bueno, pero entonces poco a poco, como en toda la vida, hay que practicarlo y conforme se hace de manera constante, se va adquiriendo la destreza, incluso va uno a disfrutar. Por ejemplo, con mis alumnos en la universidad los pongo a meditar, al principio les cuesta mucho, se están moviendo, los tengo sentados y entonces ya están aquí, se mueven arriba, abajo, se rascan, dicen que se contraen la musculatura, que, en fin, una serie de situaciones donde los saca de su estado de meditación. Pero al principio duran 1 minuto, luego 2 minutos, y así vamos aumentando 5 minutos, 10 hasta 20, que se recomienda que sean 20 minutos para meditar. Si uno medita 20 minutos, tienen buenos beneficios, pero si ustedes pueden meditar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, está bien. Con el tiempo se va adquiriendo más capacidad para poder estar en esa condición. Y lo ideal es 20 minutos en la mañana, 20 en la tarde, es lo que recomiendan en mindfulness. En la mañana hacemos 20 minutos, en la tarde hacemos otros 20 minutos. Así es que esa es la manera en que se obtiene el mayor rendimiento. Y la técnica es muy sencilla, vemos ahí en la imagen que está en una posición de loto, pero no es necesario. En Occidente es difícil tener esa flexibilidad y obtener esa posición, entonces podemos hacerlo sentados como estamos ahorita. Bueno, como estoy yo en este momento sentado, entonces lo que hago es poner mis pies en el piso. Eso sí es importante que los pies estén en el piso. Y para evitar que cuando la mente detecta, el cerebro detecta que no estamos en el piso, entonces se va hacia otro lado. Entonces, poner los pies en el piso me aterriza aquí y ahora. Todas las plantas deben estar bien colocadas en el piso. Si las tengo sobre un objeto, entonces eso me desconecta de la tierra, del aquí y la ahora. Entonces, por eso se recomienda estar con las plantas de los pies ahí, que no estén sobre un objeto, evitar cruzar los pies. Eso también por cuestiones energéticas, que no voy a explicar ahorita, pero también si evitamos cruzar los pies es mejor. Las manos sobre las rodillas y la espalda derecha, porque en la espalda es donde va a correr toda la información del sistema nervioso, ¿no? Entonces es importante que nuestra espalda esté derecha, sin rigidez, ¿no? Si nos tensamos, pues entonces también vamos a evitar que haya un buen flujo de la información. Entonces, la técnica es sencilla, pies en el piso, manos sobre las rodillas, la espalda derecha, pero sin rigidez, ¿no? Los ojos entrecerrados o cerrados también puede ser, y la atención va a ser en la respiración. Inhalo y exhalo. Entonces voy a estar atento a mi respiración, digo, cómo entra el aire, siento el calorcito, ¿verdad? Frío cuando entra y después cuando sale siento el calorcito, estoy atento ahí, mi respiración, inhalo, exhalo. Hay quienes ponen las manos en el abdomen, se toman la muñeca, una mano con la otra, sobre
a la altura del ombligo, es otra técnica también. Hay un punto energético abajo del ombligo que trabajan mucho los orientales y es el punto que también usan los karatecas cuando gritan, aprietan ese punto para tirar el golpe, ¿verdad? Entonces cuando gritan, aprietan el abdomen y entonces dicen que ahí está el océano de la energía. Los chinos le dan ese nombre, el océano de la energía abajo del ombligo. Entonces también se pueden poner las manos en ese lugar, toco una palma y en esa zona y tomando la muñeca con la otra mano. Y entonces la atención estaría allí en ese punto, cuando inhalo y cuando exhalo. Entonces mi atención está ahí. Viene un pensamiento, lo dejamos pasar. Y no hay problema. Así de sencilla la técnica de meditación. Aparentemente sencilla, pero cuesta trabajo, realmente. Por ejemplo, los orientales dicen, es como un pez en un arroyo. Desde fuera lo vemos al pez en el arroyo y vemos que no hace nada, ¿sí? Pero en realidad está haciendo un gran esfuerzo, porque si el arroyo está, la corriente va hacia abajo, por ejemplo, y el mantenerse pez en ese punto, está gastando energía para mantener en ese punto. Entonces aparentemente lo vemos tranquilo, en calma, pero sí está haciendo un esfuerzo. Lo mismo en la meditación, ¿verdad? Entonces estamos haciendo un esfuerzo por mantenernos ahí. Al principio va a ser muy grande para nosotros, vamos a durar poco tiempo, pero conforme lo hagamos más frecuente, va a llegar un momento en que lo vamos a disfrutar. Al principio muchos no lo disfrutan, mis alumnos hasta se enojan conmigo porque me dicen que por qué los tengo ahí sentados sin hacer nada, y ellos quieren estar pues, moviéndose, parando, hablando, en fin. Y al cabo del tiempo después me dicen, ¿sabe qué? Profesor, ahora ya disfruto, me relajo. Incluso en mi casa me dicen que estoy cambiando. ¿Y cómo es eso? A ver, platícame. Entonces una alumna me dice, por ejemplo, pues yo llegaba a mi casa y era agresiva con mi esposo, ¿no? Porque, bueno, pues ella para desplazarse a la universidad usa 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Así es que dice que empezó a meditar. Yo le recomendé que incluso aprovechan esas 2 horas del transporte. Sí hay mucho ruido, hay movimiento, pero se puede también meditar en ese transcurso. Entonces le dije, mira, si son 2 horas y tomas de una terminal a otra, si no estás transbordando, puedes meditar. Y pues así lo hizo, para no ocupar más tiempo, porque llega a su casa, es ama de casa, pues atender ahí y aparte las tareas, entonces por eso estaba bajo mucha tensión. Así es que aprovechó el transcurso y que los trayectos eran continuos, que no tenía que ser transbordos, entonces podía meditar. Uno poco a poco puede ir haciendo eso, no importa que haya mucho ruido al exterior, uno puede trabajar, educar la mente para que también no sea interrumpida o no se saque de ese balance. Normalmente nos dicen, busca un lugar donde no haya ruido, pon una musiquita, pon un aroma, aromaterapia, pon una música relajante, todo adecuado para meditar, pero pues hoy día a veces es difícil, entonces tenemos vecinos ruidosos, y si vivimos en una avenida también ruidosa, es difícil. Ahorita pues ustedes me escuchan bien, pero aquí afuera tengo una avenida muy ruidosa, es raro que no haya tanto ruido. Si de repente escuchan sirenas y demás, bueno, pues aquí afuera hay mucho movimiento. Y no importa que haya ese movimiento, si uno se concentra, ahí vamos a trabajar la atención y la intención. Así es que se puede meditar. Incluso conocí a unos chinos que están trabajando esa técnica. Ellos incluso se van a meditar en avenidas muy ruidosas para mostrar que sí se puede meditar ahí en la calle. Así me los encontré, estaban sentados una vez en la calle y me llamaron y me explicaron que estaban meditando ahí. Y los autos pasaban, la gente pasaba al lado y ellos meditan. Entonces, también se puede hacer, pero bueno, si podemos aislarnos un poco, tener menos estímulos, es apropiado. Entonces podemos decir que mindfulness es una técnica muy sencilla, la podemos hacer de muchas formas, sentado. Acostado no se recomienda mucho porque se tiende uno a dormir. Así es que podemos estarlo haciendo de manera sentado, pero pues si ya tenemos cierto dominio de la técnica, podemos pasar al acostado, pues. Podemos meditar también comiendo, podemos meditar caminando, ya es más sofisticado, pero se puede hacer, ¿no? Quizá en otro momento podríamos platicar de eso, pero por ejemplo les puedo decir de comer,
¿Cuál podría ser la forma adecuada de meditar comiendo, que es la que hemos perdido? Nuestras culturas milenarias sabían de esto y a veces se asoció a la realeza, que la realeza se sentaba con mucha calma, mucho orden y comía despacio. Y ahora podemos entender eso, por qué es importante y por qué se puede meditar comiendo. Cuando uno come despacio, masticas bien en saliva los alimentos, pero ese momento que estás comiendo, antes, previo a comer, llevarte el bocado a la boca, está entrando los colores a través de tu vista, se llama cromoterapia. Entonces disfrutas, manda señales al cerebro a través del color de los alimentos. Por eso los alimentos a veces los ponemos de cierta forma artística, ¿verdad? Ya los chefs son expertos en eso, ¿verdad? Nos decoran los platillos. Entonces uno absorbe el color, después el aroma, aromaterapia. Cuando estamos masticando despacio, mandamos muchas señales olfativas. Ustedes saben que a través de la boca el aroma pasa hacia las vías aéreas, hacia la nariz. Entonces, si masticamos despacio, mandamos mucho el aroma, las señales al cerebro, también en la textura del alimento, si es crujiente o no, está en las lenguas, los sabores, entonces mandamos sabores, colores, aromas, ¿eh? Y por eso es que cuando come uno puede meditar si nos dedicamos a comer y a disfrutar los sabores, los colores, los olores. Ahí podemos meditar. Entonces, más o menos en silencio, sin gritar, sin levantarse, sin estar viendo la televisión, sin estar con el celular, etcétera. Lo que hacemos hoy día. Hoy día acabamos de comer y no sabemos ni a qué nos supo la comida. Es tan rápido la manera en que comemos que no la disfrutamos. Por eso siempre tenemos hambre. Es decir, no saturamos al cerebro de las señales y pese a que el abdomen ya está lleno, nuestro estómago está lleno, tenemos hambre porque no disfrutamos la comida. Y ahora las comidas rápidas peor tantito, ¿verdad? Que aparte de que no son nutritivas, pues lo dice su nombre, rápidas, comemos, devoramos en un instante. Entonces en mindfulness también se puede meditar comiendo. Por eso en el pasado las familias se sentaban en orden, hacían una oración, daban gracias a Dios, daban gracias a los que hicieron posible que estos alimentos llegaran hacia nosotros. Entonces, por ejemplo, tengo amigos de la tradición mexica, ellos se sientan, le ponen sus manos a los alimentos antes de comerlos y les dan gracias. ¿Ya? Dan gracias a los animalitos, si es carnes, a los animales que se sacrificaron, dicen gracias a los animales, gracias por haberse sacrificado para que yo viva, gracias a aquellos que los prepararon, gracias a que los transportaron. Es algo realmente importante que hacían las culturas milenarias. En el Ayurveda igual, en la medicina tradicional china antigua, se hacía todo esto. Y ahora estamos descubriendo que eso es meditar. Si lo hacemos despacio, podemos meditar, ¿no? Pero ahora hacemos todo lo opuesto, comemos rapidísimo por el trabajo, porque tengo que salir aquí, tengo que ir allá, o porque ya estamos acostumbrados a centrarnos poner una pantalla frente a nosotros, un teléfono, y entonces estamos en todo menos en los alimentos. Por eso hay una insatisfacción. Bueno, y así podría platicar de otras técnicas de caminar y demás. Se puede meditar, por eso decimos que Tai Chi, Qigong son meditaciones en movimiento. La musicoterapia, hay una técnica de musicoterapia donde también nos movemos y es meditación en movimiento, el yoga, meditación en movimiento. Bueno, entonces tenemos varias herramientas. Cuando nosotros estamos rezando un rosario, también estamos meditando, estamos pasando las cuentas con la frase, es un mantra, que también hace mucho las culturas orientales, ¿no? Decimos, se puede hacer una meditación con un mantra y de hecho en unos instantes quisiera que también, si nos da tiempo, hacer una pequeña meditación con un mantra muy bonito. Y entonces también es otra, entonces ya tenemos la cuestión auditiva también. Entonces, fíjense, podemos utilizar todos nuestros sentidos para meditar, podemos utilizar los sabores, los colores, los aromas y también las ondas sonoras. Bueno, entonces los beneficios que tenemos con esta técnica, pues aquí los vemos, ¿no? La frecuencia respiratoria, porque siempre empezamos a respirar, hacemos respiraciones profundas, 3 inhalaciones profundas para empezar y 3 al salir de la meditación. Entonces yo les recomiendo que empiecen con 1 minuto, 2, 5 minutos, pongan un timer, una alarma y bueno, antes de empezar pues inhalan 3 respiraciones profundas y después ya su respiración normal y su atención en la respiración. Poco a poquito para que no
se desanimen, hagan 1 minuto o 2 minutos, así hasta que lleguen a 20 minutos, porque si de entrada hacen 20 minutos y la postura les es incómoda, pues van a abandonar esta técnica. Así es que empecemos por algo muy suave. De poco tiempo, los psicólogos han dicho que si uno hace 21 días, se vuelve un hábito, ¿verdad? Después de 21 días se ha creado una ruta neurológica en nuestro cerebro, entonces es más fácil después continuar, ¿verdad? Después de 21 días. Ya lo disfrutamos. Hace poco tuve una sesión con unos docentes, unos profesores de la universidad y ya habíamos tenido previamente unos talleres. Y bueno, pues ahora que ya llevamos hace un año que dimos unos talleres de musicoterapia y también de meditación, pues ahora me dicen, dimos un microtaller de 4 horas por el estrés, para manejar el estrés y la ansiedad. Me pidieron que hiciéramos un taller y lo hicimos de 4 horas y lo sorprendente es que me dijo una docente, ahora sí lo disfruté. Y me quedé, bueno, pues debería de haber disfrutado desde un principio, pero me dijo que ahora sí. Quiere decir que como cada vez que lo vamos practicando con mayor constancia, vamos apreciándolo, vamos a encontrar. Es como el ejercicio. Cuando hacemos por primera vez un ejercicio de un deporte cualquiera, amanecemos al otro día muy adoloridos. Y uno diría, bueno, es que el ejercicio no es sano, ¿verdad? Porque me duele todo el cuerpo. Si nos basamos en ese argumento, ¿verdad? Entonces la meditación lo mismo, al principio quizá tengamos inconvenientes, molestias, pero al cabo del tiempo vamos a ver los beneficios, que son los que están aquí enumerados del lado izquierdo, ¿verdad? Y vamos a disminuir algunas molestias que tenemos por ahí, algunos problemas fisiológicos, y vamos a aumentar otras, nuestras defensas, en fin. Entonces estos son los beneficios de la meditación, la musicoterapia y otras técnicas, ¿no? Podemos comer, meditar, podemos caminar meditando, podemos estar sentados un ratito. ¿Qué necesitamos? Nada más una silla para sentarnos y ya. Podemos hacer 5 minutos en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en cualquier lugar podemos meditar. No importa el tiempo, 5, 10, 15, 20. Si podemos hacer las 2 sesiones que se recomiendan, 20 en la mañana, 20 minutos y 20 minutos en la tarde, excelente. Vamos a tener, obviamente, buenos resultados, ¿sí? Entonces, la invitación, pues, es que nos demos la oportunidad de experimentar. Ya, si quieren información, métanse, ustedes mismos pongan mindfulness y busquen en revistas científicas y van a encontrar una gran cantidad de información al respecto. Así es que el problema es que a veces no investigamos, damos por hecho que no existe información, pero hay una gran cantidad. Ahorita de mindfulness yo ya no reviso tanto los artículos porque es avasallador, porque ahorita ya todo el mundo está investigando. Yo me quedé cuando empecé a investigar, lo encontraba y de repente ya llevo 1,600 artículos científicos en revistas indexadas, o sea, revistas de prestigio. Y dije, ya ahí le dejo porque sigue, se va duplicando. Y hay una cantidad enorme de estudios, y entonces estudios para todo tipo de problemas, para diabéticos, hipertensos, para el sistema inmunológico, para problemas incluso hasta de rehabilitación, de problemas de traumatismos, ¿no? De fracturas, bueno, una cantidad. Cómo usarlo antes de una cirugía, después de una cirugía, ayuda a la cicatrización, evita el dolor, atenúa el dolor, se van quitando fármacos, bueno, hay una gran cantidad. De todo eso ya está en las revistas científicas, pero pues como no lo conocemos, no lo sabemos, no lo investigamos, pero ya está ahí. Así es que los invito a que se empapen y bueno, entonces conclusiones, pues yo les dejo a ustedes las conclusiones. Lo importante es meditar, poquito, mucho, hay que meditar. En el cerebro hay cambios a nivel neuronal. Ustedes saben que tenemos unas ondas que le llaman alfa, beta, teta, gamma, en fin, y se ha visto que cuando se medita se estimulan ciertas ondas del cerebro. Eso es importante. Los meditadores ya expertos, hay unas ondas que no cualquiera produce en el cerebro, ellos las desarrollan a cabo del tiempo, ¿no? Así es que vamos a ver que en la meditación podemos hacerla sencilla. Si nos parece muy simple, bueno, podemos poner una música de relajación, ¿ya? Incluso ya hay sonidos específicos. Se están usando cuencos como los que tengo aquí arriba de metal, cuencos de
cuarzos, ¿no? Sonidos específicos, y hay una investigación acerca de las frecuencias, cuáles son las frecuencias que ayudan a ciertas células del cuerpo, del corazón, pulmón, en fin. Entonces ya hay un gran avance en eso. Entonces todo en este mundo estamos descubriendo que tiene que ver con las frecuencias. Entonces incluso ahora la medicina del futuro va a cambiar, va a ser totalmente otro tipo de medicina, donde ya no vamos a conectar aparatos que incluso nos hacen un escaneo y van midiendo nuestras frecuencias y nos dicen si estamos en orden o desorden. Y ahora también a través de impulsos nos van a pasar frecuencias. Ya hay aparatos como hay una máquina que le llaman Metatron, hay otra que es la Skio, ya son viejitas esas incluso, que nos hacen un diagnóstico, toman hasta, por ejemplo, la Skio puede obtener de nuestro cuerpo 11.000 datos. Es un mundo de datos, toma 11.000 datos y con base a esa información después nos manda frecuencias para ciertos desórdenes. Nos detecta dónde está el desequilibrio y después lo podemos programar para que también nos corrija. Entonces la medicina a futuro va a cambiar muchísimo. Va a ser otra totalmente diferente. Pero bueno. Pero hay técnicas que podemos utilizar. Ya hace rato tenía una plática con la doctora Merced al respecto de que podemos utilizar nuestra oreja, un masaje en la oreja, podemos utilizar un masaje en las manos, masaje en los pies y, en fin. Podemos, también hay masaje en el cuero cabelludo, en la espalda, hay técnicas, en fin, hay bastante información. Entonces, todo esto y todo nos puede ayudar para que en casa cada quien lo pueda hacer, pueda proporcionarse una autosanación. Entonces la meditación es muy ecológica, no contaminamos, es muy económica, la podemos implementar en cualquier espacio. Entonces de las técnicas más sencillas, fáciles, bueno, y entre comillas sencillas, porque muchos van a desertar de la meditación. Por esto que le digo que estamos acostumbrados a la sobreestimulación. Bueno, voy a pasarles un poco de las frecuencias, porque también es importante los mantras, ¿ya? ¿Por qué un mantra funciona? Funciona porque el sonido que se emite es importante, el sonido pega y resuena en nuestro cuerpo en ciertas zonas, entonces eso es parte de la musicoterapia. Las vocales, ustedes hagan un experimento y van a ver que las vocales no suenan en el mismo lugar, hay zonas del cuerpo donde suenan. Ahorita hacemos un ejercicio práctico ahorita. Vamos a ver cómo andamos de tiempo y me gustaría hacer un ejercicio con ustedes para que vean de esto, que no es nada más teoría, sino que ustedes puedan darse cuenta de lo que está sucediendo con las ondas sonoras. Y por eso les quiero pasar a continuación un video, ¿no? Bueno, voy a salir de esta presentación para pasarles un video. Y ahorita a las preguntas con mucho gusto les voy a contestar. Si se ve la imagen. Bueno, voy a correr el video. Si no se ve la imagen, me avisan, por favor. Están saliendo unos anuncios con esa canción. Quieren vender un programa ahí de...
Les voy a pasar otro video. Permítanme. Les voy describiendo lo que sucede aquí. Este es un recipiente que tiene agua. Abajo de él está una bocina. Y cada nota que está impactando el recipiente forma estas figuras geométricas. Ahí vemos la partitura y cómo el instrumento, el sonido que produce a través de esta bocina donde se encuentra un recipiente de agua con un color. Son las figuras, cada nota va formando, el conjunto de notas va formando estas figuras. Esto es lo que vimos en el anterior video cuando pusieron una arena de color. Cuando iba cambiando la frecuencia se formaban figuras. Vean cómo cambia la figura. Tenemos un gran porcentaje de agua. Entonces vean lo que está sucediendo cuando nos ponemos frente a estas ondas sonoras. De ahí el impacto de la musicoterapia, de ahí el efecto del mantra, de las frases de sanación, ¿verdad? Cuando rezamos el rosario, cuando rezamos, pues cada vez que pronunciamos las palabras están impactando nuestro cuerpo, nuestra agua corporal. Y vean, ahí se está formando lo que también nosotros conocemos como mandalas, que ahora están de moda los mandalas. Entonces es curioso, no se forman figuras caóticas, sino bien estructuradas de acuerdo a la frecuencia. Veamos ahí que eso pasa en nuestro cuerpo, no lo vemos, pero eso sucede.
ver que es importante qué tipo de música escuchamos, ¿no? Qué sonidos impactan nuestro. Algunos van a armonizar, otros no tanto. Entonces decimos en musicoterapia que la música, o más bien el sonido, ordena y modela la materia. Ordena y modela la materia. El sonido. Vean estas formas tan bellas. Seguramente lo van a asociar con mandalas. Hoy están de moda, que como estaba iluminando, ya nos venden cuadernillos para iluminar, que también nos sirve para relajar, para meditar. También es una meditación. El estar coloreando un mandala es una meditación también. Cuando estamos al 100% ahí dibujando, coloreando, podemos ir más allá, dibujar nuestros propios mandalas, y entonces estamos recibiendo el color del mandala. Los colores son cromoterapia, y podemos hablar de la geometría sagrada, que es en este caso las figuras. La creación es maravillosa, que nos está revelando un mundo que no conocíamos, con técnicas muy sencillas. Poner una bocina con sonido y arena, ¿verdad? Voy a parar aquí. Voy a mostrarles un último video en tercera dimensión, ahora con un holograma. Está de moda los hologramas. Quiero mostrarles un holograma. Bueno, aquí lo paré para explicarles que este aparato que está acá, este aparato forma un holograma. Entonces llega la información y las ondas sonoras. Esta es la figura que muestra las ondas sonoras en forma de holograma. El otro vimos en el agua, las figuritas, cómo se forman. En el video anterior vimos cómo una bocina que estaba abajo le colocan una lámina de metal y le ponen arena. Y conforme va cambiando la frecuencia, va cambiando las figuras. Entonces tenemos en un sólido, tenemos en agua, y ahora tenemos un aparato que muestra un holograma. Entonces, continuamos.
Muy bien. Bueno, hasta aquí sería la parte teórica. Entonces, si nos dicen los organizadores que procede, ya tenemos, si tenemos tiempo para hacer algún ejercicio o pasamos a las preguntas. Entonces, estoy a la disposición de los organizadores. Pues creo que tenemos tiempo para hacer algún ejercicio, entonces si es posible, adelante, maestro. Bueno, antes de pasar a un ejercicio práctico, les mandé por ahí una liga de un ebook, un PDF, que pueden ustedes darle clic y bajar algunos consejos. Esto lo estaba haciendo previo a la pandemia, nos llegó la pandemia, vamos a hacer un documento más en forma, pero nos llegó la pandemia y lo dejamos a esos 7 tips que creo que todavía son vigentes. Les puede servir, entonces van a ustedes a darle clic a esa liga, les va a mandar, les va a pedir un correo, ustedes le escriben a ese correo y después les va a mandar como respuesta a su correo, ¿verdad? Que ya están inscritos, y para bajarlo les va a pedir que otra vez escriban su correo, pero cuando les envía su correo probablemente llegue al spam. Revisen al spam, porque si no está en la carpeta de recibidos es que está en el spam. Entonces sí, es un poquito laborioso, va a ser 2 veces, escribo al principio, me llega a mi correo, le vuelvo a escribir y entonces ya puedo bajar un PDF donde vienen algunos consejos. Les digo que íbamos a hacerlo más extenso, pero la pandemia nos interrumpió este proceso, pero de algo les ha de servir esos pequeños consejos, entonces los quiero regalar. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio combinando la meditación con el mantra, con un mantra. En este caso vamos a usar una que es el Ramadasa Sase Sokham, que ese mantra, en resumen, quiere decir yo soy tú eres yo, y ambos somos uno. Es un mensaje de amor muy interesante, muy bonito para estos tiempos. Entonces, ya en otro espacio, pues si tuviéramos posibilidad, ya explicaríamos cada uno de ellos. Hay varias modalidades del ejercicio. Una es nada más escucharlo. Entonces, lo que le voy a pedir a continuación es que todos donde están, vamos a primero a movernos para que podamos permanecer todo el tiempo de la meditación escuchando el mantra, y lo ideal es que lo cantemos, porque les acabo de mostrar ahorita lo que hace el sonido lo que hace nuestro cuerpo. Tenemos tenemos 3/4 partes de agua en nuestro cuerpo, entonces cuando nosotros vocalizamos, también van a vibrar ciertas zonas de nuestro cuerpo y el agua corporal. También nuestro cráneo va a moverse y eso va a estimular las glándulas pineal, hipófisis, y van a desencadenar una serie de liberación de neuroquímica, pues, en nuestro cuerpo, ¿no? Así es que por eso les pido que canten. Nadie los va a escuchar, ¿verdad? Ustedes pueden estar haciéndolo desde su lugar, no va a llegar hasta acá. Es que no importa si están afinados o afinadas, no importa. Ustedes háganlo porque esa vibración que se va a meter aquí en la garganta, pero también va a reverberar en otra parte de nuestro cuerpo. Así es que la meditación aquí va a ser a dos niveles. Una, estamos tranquilos, sentados, aquí y ahora, presentes, conscientes, y la otra va a ser el efecto del mantra. Entonces voy a poner yo una pista, y lo único que tenemos que hacer es los pies en el piso, ¿verdad? Las manos en las rodillas, la espalda lo más derecho posible, ¿verdad? Y nuestra atención va a estar en la respiración. Inhalando, exhalando. Primero vamos a hacer 3 respiraciones profundas, ¿ya? Y al terminar también hacemos otras 3 respiraciones profundas antes de abrir los ojos. En este caso vamos a hacerlo con los ojos cerrados para no tener distractores. Entonces, antes de pasar ahí, ya estuvimos un rato aquí sentados, no sé si estuvieron moviéndose ustedes o no, pero vamos a mover un poquito el cuerpo para que podamos hacer esta meditación. Entonces, lo que les voy a pedir es que ahí, si se pueden parar, yo no me voy a parar porque si no, entonces me pierdo de aquí de la pantalla, pero ustedes sí se pueden parar. Entonces les voy a pedir que
que muevan un poco su cuerpo. Vamos a estar moviendo el cuello arriba abajo, ¿ya? Si no les molesta, si no tienen algún problema en el cuello, pues vamos a mover el cuello. Arriba abajo, vamos hacia un lado, hacia el otro. ¿Ya? Hacer giros hacia un lado. Giros hacia otro lado. ¿Verdad? Suavecito, en la medida de la posibilidad que lo que puedan mover ustedes. Vamos a abrir y cerrar. Todo suavecito, nada más tenemos que mover un poco los cuerpos, la articulación. Vamos a girar las muñecas. Todas las articulaciones si las podemos mover para que podamos hacer la meditación de manera. Entonces vamos a mover a la altura de los codos. Y ahora hacia el otro lado. Movemos nuestros hombros. ¿Ya? Ahí hacia adelante. Vamos a moverlos. Vamos a mover hacia atrás. ¿Ya? Si tienen espacio, pueden hacer pues brazos hacia el frente. En círculos y también vamos a estar moviéndolos hacia el lado opuesto. ¿Ya? Esto nada más es para despejar el cuerpo, ¿no? Vamos a estar abriendo, cerrando brazos. Saco el pecho para que en esta forma, entonces, también la espalda empiece a trabajar. Si levantamos una mano, la otra. Vamos ahí para que la columna empiece a moverse. Vamos a hacer giros hacia un lado, giros hacia el otro. Ahí. Ustedes están parados, yo estoy sentado. Sí. Bueno, las manos arriba. Se estira la espalda. Ahora las manos las ponemos en las rodillas y hacemos giros hacia un lado, giros hacia el otro lado, los pies juntos, abrimos el compás, entonces ahora círculos hacia adentro, manos en las rodillas, pero muevo mis círculos hacia adentro, hacia afuera, y ahora pongo la punta del pie y muevo mi tobillo, hacia afuera, hacia adentro. El otro cambio hacia afuera, hacia adentro. Muy bien, hemos movido un poquito el cuerpo, lo hemos cambiado de posición, nos sentamos, pies bien colocados en el piso, manos en la rodilla, la espalda derecha, pero sin rigidez. Los ojos los podemos cerrar. Y entonces voy a hacer 3 respiraciones profundas. Hago una, inhalo, detengo unos segundos. Y saco el aire por la boca. Si tenía alguna molestia, me imagino que esa molestia sale. Si algún dolor tengo, lo saco si estoy enojado. Otra respiración profunda, inhalo, lleno el abdomen, lleno el pecho, detengo. Y al cualquier molestia o emoción, estoy enojado, en fin, saco por la boca. Me imagino que saco esa molestia, que saco ese dolor. Tercera respiración, inhalo. Detengo unos segundos y saco. Ahora ya hago mi respiración normal, cierro mis ojos y escuchamos. Vamos a cantar, les pido que canten por favor este mantra. Es importante por la vocalización. Entonces tenemos los ojos cerrados, la posición correcta y vamos a escuchar este mantra. De preferencia cantarlo por favor. Recuerden que significa yo soy tú eres yo, somos uno. Rama
Y exhalamos suave. Regresamos aquí y ahora. Otra vez inhalamos profundo. Retenemos unos segundos. Sacamos el aire. Regresamos aquí y ahora. Última respiración profunda. Y sacamos el aire. Podemos ir moviendo dedos, manos, dedos, pies y abrir los ojos cuando lo deseen. Muy bien, pues adelante. Podemos ya platicar. Muchas gracias, maestro. Sin duda ha sido un tema muy interesante. Todo esto sí tiene una base científica, ¿no? Mucha gente de pronto se encuentra con que incluso sus propios médicos podemos ser un poco
ignorantes en cuanto a estos temas y saber cómo funcionan, entonces sin duda el saberlo ayuda muchísimo. Le voy a hacer un par de preguntas que que nos están haciendo las personas que están conectadas. Y la primera que dice Fer Calzada dice, muchas gracias por la información. Mi pregunta es si existe evidencia de la visualización en la meditación. La visualización. No entiendo muy bien esa pregunta, ¿a qué se refiere? Que evidencia de la visualización. ¿Visualización de qué? No sé A ver si si... uno cuando está meditando puede ver cosas, ¿qué sucede? A veces cuando uno medita puede ver colores, ¿sí? Pero no sé si, o el uso de la visualización, si es importante. También la meditación, se puede meditar y visualizar, eso también es terapéutico. Estábamos comentando con los docentes que, por ejemplo, visualizar una luz blanca es un arquetipo que dispara a nosotros. Ese arquetipo representa pureza, representa sanación. Por eso también algunas visualizaciones cuando meditamos, hay un ejercicio que yo les pongo a los docentes, que es visualizar una esfera de luz que va pasando por el cuerpo y esa es terapéutica, por donde va pasando va limpiando, sana. Entonces, no sé a qué se refiere con la visualización, si usar imágenes durante la meditación o si está uno meditando y ve imágenes. Perdón, pero sí, no entendí muy bien. ¿A qué Ok, se refiere? ok. La siguiente pregunta es si ASMR es bueno. No, no sé a qué se refiere con ASMR. Me imagino que hacer la técnica para manejo de estrés de mindfulness. Ok, Si es eso, pues sí, son las siglas que usan para mindfulness, para el manejo del estrés. Si es eso, yo creo que sí. ok. ¿Y es bueno? O, Sí, o- la o- técnica, sí. Sí, sí, sí. ok, la siguiente pregunta sería, ¿qué música recomienda? Asumo que se refieren a para alguien que quiere meditar, ¿cuál sería la música recomendada o cómo la pueden buscar? Sí. Bien, lo mejor sería no usar nada de música. La música se utiliza para los distractores, pero si uno medita sin música está bien, y si no, si quieren acompañarse con un tipo de música, pues hoy hay mucha diseñada, que esa música que puede ser de pajaritos, de sonidos del bosque con animalitos ahí, o de cascada, o de delfines, de oleaje, esas sí nos ayudan, nos relajan. Entonces, no hay problema. Hay música ya terapéutica diseñada para tal o cual problema de salud, e incluso también hay sonidos. En musicoterapia ya usamos ciertas frecuencias para tal o cual problema de salud, si va a ser el área respiratoria, digestiva, entonces sí hay ya diseñada música, ¿verdad? Eso en la escuela de musicoterapia ya se tiene por aparatos y sistemas una música específica, ¿no? Pero para si vamos a empezar a meditar, podemos poner la música que combina sonidos de la naturaleza con música clásica, está bien. Ok. Ahora, nos hacen otra pregunta. ¿La meditación solo ayuda a sanar físicamente y no, la meditación nos ayuda a sanar físicamente y recuperarnos de nuestro diagnóstico? Es muy sanadora, se disparan mecanismos internos. Ahora estamos descubriendo que normalmente tenemos mecanismos de autorreparación, autosanación. Esos mecanismos están siendo entorpecidos por mucho ruido. Estamos siempre pensando qué vamos a hacer mañana, problemas económicos con la familia, etcétera, o también arrastramos cosas del pasado. Entonces es curioso que la meditación lo que va a hacer es apagar ese ruido. Ese momento le había dicho que, por ejemplo, ¿por qué se mejora el sistema inmunológico? Porque dejamos que el cuerpo, el sistema nervioso, y le quitamos ruido y solito echa a andar sus mecanismos de reparación. Entonces, normalmente nosotros los estamos alterando. Entonces, cuando meditamos, dejamos que los dos hemisferios trabajen de manera armónica. Normalmente están luchando. Incluso por ahí hay un libro de una psicóloga muy interesante que dice, eh, que habla de los dos cerebros. Tenemos dos cerebros, derecho e izquierdo, y están siempre peleando.
Por eso ni nosotros nos entendemos, mucho menos entendemos al que está enfrente, porque son mis dos cerebros con los dos cerebros de él. Si cada uno no entiende, no dialoga armónicamente, mucho menos se va a entender dos personas. Y eso es lo que dice la psicóloga, es que tenemos que armonizar nuestros cerebros. Y con la meditación se logra eso. Los hemisferios empiezan a trabajar de manera armónica y empiezan a mandar las señales para que el cuerpo se sane. Normalmente no hay, por ejemplo, el caso de un cáncer, el cuerpo ya convive con ese cáncer, el sistema inmunológico lo deja ahí intacto, pero si nosotros empezamos a meditar, entonces el sistema nervioso lo va a detectar, dice aquí hay algo que no es armónico, que no es correcto, y entonces va a echar a andar los mecanismos. Es lo mismo que hace la acupuntura, restablece sus circuitos, le dice al sistema nervioso, aquí hay algo que tenemos que atender. Lo mismo hace la musicoterapia, las flores de Bach, y ahí al principio les decía de una maquinita que se llama la esquena. Esa maquinita lo que hace es también restablecer la comunicación de nuestro sistema nervioso y le dice, aquí hay algo que hay que atender. Entonces, sí, la meditación se ha visto que ayuda mucho para los procesos, ¿no? Es coadyuvante en cualquier tipo de tratamiento. Nos va a hacer que el mismo sistema de reparación, tenemos un mecanismo que se llama retroalimentación negativa. Ese mecanismo lo tenemos nosotros. Todas nuestras células tienen esos mecanismos, de quiere decir que cuando hay un desorden tiende a otra vez a echarse mecanismos para ordenarlo, llevarla a la homeostasis. Pero no se logra eso porque nosotros tenemos un bombardeo, mucho estrés en la alimentación inadecuada, muchos conservadores, estrés que también es a través del aire que está contaminado, las emociones, lo que leemos, lo que vemos, con quién convivimos. Estamos bombardeados por una gran cantidad de elementos estresantes y por eso el sistema nervioso está como un poco alterado. Cuando nosotros lo bajamos, y entonces han encontrado que hay niveles, cuando profundizamos en la meditación, incluso viene en respuesta a esto que nos ha llegado a nosotros de los filósofos griegos, que es el famoso eureka, que el famoso, ese chispazo, ese insight, se da, lo tenemos de maneras esporádicas, pero cuando meditamos, esos insights son más frecuentes. Entonces, incluso para manejos psicológicos, problemas psicológicos, los psicólogos están usando mucho la meditación porque hace que nos den esos insights. Quiere decir que entonces el cerebro empieza a conectarse y él solito va a encontrar las respuestas y nos manda respuestas en los sueños. En los sueños nos va a llegar ahí estos insights, estos eurekas, entonces nos dice por dónde, cómo podemos solucionar, pero cuando estamos bajo estrés, en lugar de encontrar soluciones, nos metemos en más problemas. Entonces siempre va a ser muy sanador la meditación. Ok. Nada más ahí agregaría, estaríamos de acuerdo en que tampoco hay una demostración científica de que esto pueda recuperarse del diagnóstico, ¿no? O sea, tampoco hay como una evidencia de que esto, el hacerlo pueda revertir, me refiero completamente el diagnóstico de una persona. Tenemos aquí otra pregunta que dice si ir a un bosque sirve y si los cuencos también nos pueden ayudar a sanar. Sí, efectivamente. Bueno, en cuanto a la evidencia, yo les recomiendo que busquen mindfulness para la patología que quieran. Google mindfulness para diabetes, para hipertensión, y ahí van a encontrar los resultados. Hay que buscarlos y van a encontrar, se van a llevar sorpresas de que determinadas patologías son bien manejadas. Entonces, sí hay evidencia científica de eso. Búsquenlo. No quiero yo de hablar aquí de eso, sino que se vayan a las fuentes, a las revistas, y van a encontrar mucha, pero mucha información en este caso. Sí, ir a los bosques por sí sanador, siempre todos buscamos salir de la ciudad, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México salimos en desbandada hacia el bosque, queremos el contacto con la naturaleza, por el aire, por la cuestión cromática del verde, los sonidos, en fin. Entonces eso también es sanador. Y el contacto directo con la tierra ahora ya está encontrando el por qué buscamos estos paisajes, ¿verdad? También el caminar descalzo. Tenemos que conectarnos con la tierra. Entonces ahí estaba escuchando ahorita un médico, naturista, que dice que incluso en la tierra hay una bacteria benéfica, muy benéfica para nosotros. Entonces caminar y tener contacto con la tierra hasta todo aquello que decíamos nosotros, no te ensucies, no tengas contacto con la tierra, casi nos aislamos, y más ahora con este virus estamos como en una burbuja desinfectando todo el aire, los objetos,
y él dice, nos hace falta tener contacto con ciertos microorganismos. Hay más microorganismos benéficos que aquellos nocivos, y eso ahora también está siendo un descubrimiento sorprendente. Cuando nacen ahora por cesárea los niños, pues los bebés, ahora les tienen que poner parte de la placenta, llenarlos de las bacterias, porque se está dando cuenta que esas bacterias son benéficas. Y así por el estilo podemos hablar de un mundo de bacterias benéficas que tenemos en el estómago, en vías respiratorias, en vías genitourinarias. No todas son malas. Entonces, sí, hay muchas cosas por descubrir, y al campo es sanador. Ok, nos preguntan aquí si los libros, ¿qué libros o autores podría usted recomendar o algún podcast? Bueno, para la meditación hay muchos, igual mindfulness, hay muchas asociaciones en Estados Unidos. Ustedes denle mindfulness y van a encontrar muchos audios, también algunas técnicas, PDFs. Entonces pongan, se escribe MIND, M-I-N-D, MIND, F-U-L-N-E-S-S, mindfulness, y entonces van a encontrar un mundo de audios para hacer meditaciones. Bueno, ahí, igual como comentar personal, a mí en lo particular me gusta mucho, Joe Dispenza habla mucho de esta parte como del mindfulness, y creo que particularmente lo que hace, o un poco de el approach que tiene, es esta parte como muy ligada a lo científico. Justamente hablando específicamente de este diagnóstico de esclerosis múltiple, hay por ahí mucha evidencia y está muy documentado en aquellos pacientes en los cuales se sometían a resonancias magnéticas funcionales como parte de los protocolos de investigación, y entraban los pacientes y lo que se intentaba ver era justamente eso, que áreas del cerebro tenían mayor o menor activación con algunos estímulos, y entonces lo que encontraron esto era un protocolo para esclerosis múltiple, y luego lo que encontraron era algunos pacientes en los cuales esa resonancia podía mantener inactivas algunas áreas cerebrales específicas. Y cuando se dieron cuenta de qué era, eran pacientes que se dedicaban a hacer mindfulness, justamente. Eran pacientes que tenían como mucha estabilidad de meditación. En ninguno de ellos se eliminó el diagnóstico, pero sí se vio que tenían una mejoría mucho de los síntomas, que eso es muy interesante. No da suficiente evidencia, por ejemplo, para decir que sea suficiente para revertir el diagnóstico o para suspender el tratamiento. Ahí la indicación fue que los pacientes tenían que seguirlo, pero sí se notó de manera bien importante que todos aquellos sujetos que estaban haciendo alguna técnica de mindfulness tenían mucha mejor adaptabilidad, incluso, o sea, más allá de la parte funcional de la resonancia, sí tenían una mucho mejor respuesta, incluso adaptativa. En las pruebas cognitivas y en todas las demás les iba mucho mejor. Entonces, creo que esa parte es muy importante. Sin duda es algo que hay que empezar a implementar y no ver como una cosa muy lejana, ¿no? De repente deberíamos todos tener algún acercamiento a este tipo de técnicas. Y la última pregunta, ya para no extendernos más en el tiempo, sería, ¿algo tiene que ver esto con la medicina biológica? Bueno, si se refiere a la medicina biológica, la de Hammer, pues digamos, ese rato comentábamos que todas tienen relación estas técnicas. Sí, Hammer es un médico alemán que él tenía cáncer, tenía un diagnóstico de cáncer, pero él curiosamente no usa nada de ningún fármaco, ninguna técnica sofisticada. Entonces él dice que se tome conciencia del evento. Él habla de que tiene que ver el aspecto emocional, el trauma, un trauma. Incluso él revirtió su cáncer sin usar ninguna fármaco, ningún tipo de medicina. Él dice que hasta que encontró cuál era, en este caso nosotros decimos desde el punto de vista de la biomúsica, el cortocircuito, el nudo, entonces encontró cuál fue el origen emocional, el conflicto, y cuando resuelve el conflicto, entonces se resuelve el problema. Entonces él habla mucho de la parte emocional. También yo creo que el caso de la patología que acaba de hacer referencia anteriormente, también ahí está involucrado mucho el aspecto emocional. Creo que esa parte no se ha
estudiado demasiado, nos vamos mucho a lo biológico. El problema que tenemos hoy día en la medicina occidental está muy enfocada en la parte biológica. Y eso yo les recalco mucho a mis alumnos. Estamos en un sistema biologicista. Y hablamos que la definición de la OMS, que ya toma aspectos de la psique, incluso la parte espiritual, pero en la práctica seguimos enfocados en la parte biológica. Yo creo que tenemos que abundar más en la parte emocional. Por ahí puede haber respuestas muy interesantes. Y entonces cuando uno hace meditación y está en bastante tiempo ya practicándola, vienen esos insights que entonces va de la parte física. El siguiente nivel que va a trabajar la meditación es la parte de estos conflictos, la parte emocional. Entonces, al cabo del tiempo, primero van a atenuarse digamos, los desequilibrios físicos, los signos, los síntomas van a irse apagando, pero después va a irse al verdadero centro, al origen. Y esa es la parte del conflicto, eso es lo que habla la medicina biológica de Hammer. Entonces, por ahí nos falta también estudiar un poquito más y pienso que en este caso de los pacientes que están trabajando ustedes, hay un componente muy fuerte emocional. Ese es el que se tiene que investigar un poco más, abordar más. Si nosotros empezamos a estudiar por ahí, con mis alumnos lo hicimos así ahora que hicimos un pequeño experimento con sus pacientes, como ahora estuvieron en casa, entonces hicimos unas prácticas con sus familiares y estuvieron diario trabajando estas técnicas y entonces les decían, pregunten cuándo se desencadena el problema y efectivamente está muy asociado, muy ligado con eventos emocionales, que se separaron los padres, que falleció alguien, que etcétera, etcétera. Entonces, esa parte todavía la tenemos un poco descuidada. Creo que tenemos que retomarla. Y para ello también está una técnica fabulosa, maravillosa, que son las flores de Bach, para eso. Pues maestro, muchísimas gracias por haber aceptado participar con nosotros y por todo lo que compartió. Todo es muy interesante y nos falta muchísimo tiempo para abordar todos y cada uno de los aspectos de estas técnicas. De verdad, muchísimas gracias. Le mandan agradecer mucho por haber compartido su conocimiento. Tenemos muchos comentarios de agradecimiento y de felicitación por todo lo que usted sabe. Espero de verdad que esto haya sido de utilidad y del gusto de quienes estuvieron conectados este tiempo. La idea es esa, que todo nos sirva. Eventualmente por ahí molestaremos otra vez al maestro para que nos ayude a hacer más ejercicios como estos, si es que le es posible, porque me queda claro que es un continuo, ¿no? O sea, hacer las cosas de pronto una sola vez probablemente no tenga el suficiente impacto. Entonces, como todo, amerita una cierta disciplina. Y creo que esto es algo en lo que vale mucho la pena invertir, ¿no? No solamente para el diagnóstico específico de esclerosis múltiple, sino para la vida en general. Seguramente tendrá un gran beneficio. Entonces, pues muchas gracias a todos por mantenerse conectados. Esperemos que se puedan conectar para el próximo mes. Recuerden que es el último miércoles de cada mes a las 7 de la tarde. Por ahí estaremos subiendo ya el resto del programa de los meses para que se puedan programar. Y pues que pasen una muy buena noche, maestro. Muchas gracias nuevamente. Y por aquí nos vemos pronto. Hasta luego. Al contrario, gracias. Y de una disculpa, yo quisiera me hubiera gustado más hacer más ejercicios, pero bueno, el problema del tiempo. Gracias a Lo haremos ustedes después, doctor. por la Maestro, si invitación. tiene tiempo, con mucho gusto por ahí nos daremos la oportunidad. Claro que sí. Gracias, buenas noches. A ustedes, gracias.